Finalmente quisimos hacer esta distinción de poder público y poder político, entonces claramente nos queda, por un lado, los poderes que hacen al Estado y aquellas organizaciones que se va dando la sociedad civil por medio de otras representaciones que se influyen recíprocamente, pero el monopolio de la fuerza pública descansa en el Estado. Y en esa línea es donde venimos a profundizar el esquema constitucional. Entonces decimos que el poder político es el que manejan los distintos actores políticos y le permite influir en un modo concreto en el que se conduce la sociedad, pero siempre deben estar actuando en el marco de la ley. Si no tienen esta adaptación, si no cumplimentan con lo que establecen los poderes legalmente constituidos, cualquier poder como tal se considera ilegítimo. E incluso esta sanción tan dura de ilegitimidad, incluso cuando traspasa los mecanismos predispuestos por la ley, puede constituir algunas organizaciones del Estado que caigan en esta inconsistencia disruptiva al orden del Estado de Derecho en una democracia constitucional y socialmente dada en torno a su ley fundamental. ¿Qué puede ocurrir entonces? Que se puede tener poder político y no formar parte del Estado, como ocurre con las organizaciones gremiales, las organizaciones de tipo empresarial, lo que veíamos, la influencia que tienen organizaciones del tipo de los medios de comunicación, las organizaciones de tipo religiosas. Entonces es importante tener esa distinción, aquellas cosas que hacen al poder público legitimado del Estado y un poder político representado por parte de las organizaciones. Entonces, esta sinfonía que vemos a través del entramado social está atravesada por múltiples poderes políticos que el Estado tiene la difícil tarea, la difícil misión de poder poner en juego que cada uno exprese sus mecanismos en el marco de libertades y en el marco de un respeto irrestricto a la ley y a las normas que nos vamos dando como organización social. Es importante ahora que veamos otro concepto que son los llamados órganos extrapoder. Teníamos entonces los claros poderes públicos en esa división clásica que nos daba cuenta de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial en torno al poder público del Estado. Después veíamos cómo se organizaba la sociedad y había distintos poderes políticos que se influyen, se relacionan, condicionan, pero siempre tienen que estar bajo las normas que establece el Estado como tal. Ya ahora, cuando hablamos de los órganos extrapoder, no estamos haciendo referencia a estos órganos estatales clásicos, es decir, no forman parte del legislativo, del ejecutivo y del judicial. En el caso argentino, especialmente, puede haber alguna particularidad, fueron introducidos con mucho predicamento, con mucha fuerza en la Constitución que fuera reformada en el año 1994. Podemos decir entonces que se han dado estos órganos extrapoder y que tienen algunos condimentos de autonomía, de una posibilidad de dictar algunas políticas de manera autónoma, que nos va a servir y mucho para, a su vez, equilibrar los desequilibrios que puede haber en estos esquemas clásicos presentados originariamente por Montesquieu. Uno de ellos es la Auditoría General de la Nación. Esto es un órgano de control externo que verifica la actuación habitualmente de los, en lo que hace a cuestiones patrimoniales, a cuestiones
de organización de estamentos del Estado en su fase económica y financiera, y trabajan, asesoran, sus disposiciones se las presentan al Poder Legislativo. Entonces, podemos decir que técnicamente colaboran con el Congreso de la Nación. Entonces, la Constitución del 94, habíamos dicho que había hecho esta introducción, y fundamentalmente lo que estábamos hablando de la Auditoría de la Nación es que al colaborar técnicamente con el Congreso se lo ha dotado de autonomía funcional y a su vez de cierta independencia para una mejor realización del cometido, es decir, para que no sea influenciado por estos, porque si no perdería su razón de ser. Entonces, la Auditoría General de la Nación controla la legalidad y la gestión y realiza auditorías sobre la actividad de la administración pública en general, comprendiendo también a los entes centralizados y los descentralizados. Cuenta con un presupuesto propio, independiente. El presidente de dicho organismo debe rendir cuentas de su ejecución, y fundamentalmente el personal es independiente de la administración central y tiene a su vez su propio escalafón. Para poder contratarlos hay que hacer un proceso de selección a fin de poder tener y cumplir también con un requisito constitucional, que es la idoneidad en el cargo. Otro organismo importante en esta nueva etapa son las Defensorías del Pueblo, como órgano independiente, que también está instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y tiene plena autonomía funcional, esto es decir, no se encuentra subordinado a ninguno de los poderes del Estado, no recibe órdenes ni instrucciones del presidente de la República, ni de ninguna de las dos cámaras, ni del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el defensor del pueblo de la nación tiene esta independencia al no tener ninguna jerarquía que pueda darle órdenes, sino que debe obrar según su conciencia y en el cumplimiento de su misión, que es la defensa y protección de los derechos humanos en general, y particularmente aquellos que los llamamos de incidencia colectiva, derechos también incluso de incidencia difusa. Tienen competencias para actuar de manera clara, decidida y presentándose formalmente cuando advierte que se están dictando medidas que atentan con cualquiera de las garantías o los derechos que son reconocidos en la Constitución Nacional. Su designación y su remoción le corresponde al Congreso de la Nación, goza de estabilidad por 5 años y puede ser renovada su designación por un periodo más. Cuenta también con un presupuesto propio y debe rendir cuentas de su ejecución. En estos organismos que estábamos viendo extrapoder tenemos al Ministerio Público de la Nación, incluido también desde 1994, y se le dio una jerarquía constitucional independiente, autónoma y funcional. Fundamentalmente su misión es la actuación en la justicia en defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad. Es importante destacar en el Ministerio Público que tiene a cargo denunciar los ilícitos que hayan llegado a su conocimiento, tiene un objetivo de cumplir muy claro, que también proviene desde las raíces mismas de nuestra Constitución, que es el principio de afianzar la justicia. Puede coordinar también su actuación, no solo denunciar de manera individual, sino puede coordinar con otros funcionarios de la Administración Central del Estado. Tienen estos funcionarios públicos, uno es el Procurador General de la Nación y el otro es el Defensor General de la Nación. En el principio de división de poderes,
como ha experimentado estos cambios sin alterar su esencia, la subdivisión de órganos estatales de características constitucionales autónomos, como puede ser el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, creo que es un hallazgo. Me parece que esto es superador a esa concepción clásica, así que estos organismos hay que dotarlos de la máxima funcionalidad, de los máximos presupuestos y también de la máxima independencia para que puedan llevar a cabo su cometido en razón de estas competencias. Así que es importante que, como lo dice un autor, un constitucionalista, Alberto Espota, el poder político, en definitiva, y como última aspiración, como última ratio, es la capacidad efectivizada en la acción producida realmente de condicionar el quehacer y devenir de una comunidad. Y quienes posean y practiquen esta capacidad sobre la comunidad debe poseer poder político, pero deben ser debidamente controlados y en el marco de la naturaleza y las características constitucionales. La nueva división de poderes entonces establece que la democracia tiene que ser evaluada no solo en una división clásica, sino también por la naturaleza, los vínculos que va estableciendo con la sociedad civil, la sociedad política y el Estado, y fundamentalmente por poder llevar a cabo con nociones de justicia social. El poder político, en lo que respecta a las instituciones, a la economía, al derecho, a las costumbres, es un camino que tenemos que transitar, que por más que ha sido recorrido a lo largo de la historia, tiene que tener actualidad, debe renovarse, debe interpelarse, fundamentalmente porque la crisis, las llamadas crisis de confianza en los poderes del Estado, en los poderes públicos, es un denominador común en estos tiempos y interpela en muchas condiciones, en muchas situaciones la propia democracia. Me parece que si no fortalecemos estas instituciones, como bien decía Bobbio, que los problemas de democracia se resuelven con más democracia, porque cuando se va resquebrajando estos órdenes institucionales, la calidad de una sociedad en su vida cotidiana, pero en sus derechos se va resintiendo y se alientan habitualmente salidas autoritarias, refractarias a una visión de derechos humanos moderna, integral. Por tanto, me parece que estos mecanismos institucionales, perfectibles como toda obra humana, van mejorando las condiciones y las calidades de vida y uno debe tratar de serlos. Ha quedado una última imagen que deben completar, así que bueno, los invito a que esta modalidad asincrónica la puedan llevar a cabo y realicen la tarea, y bueno, y después nos encontramos en próximas reuniones y espero que haya servido este material. Muchísimas gracias.